salvadoreño se queja mucho y que solo trabaja 2 horas al día y que Santa Tecla tiene que buscar un entrenador serio, supongo que para someter al equipo a mucho más rigor. Estas declaraciones surgen a raíz de que le daba razón a la idea de lo que había dicho Gamarra en cuanto al trabajo del jugador salvadoreño, que decía que tenía toda la razón, ¿no?, de abordar este tema, del poco trabajo, o sea, cuando el jugador ya se siente que está titular, que es cómodo, que a lo mejor no tiene otro que le pueda romper el puesto y empieza a generarse los grupos, la famosa interna en el fútbol. Y pues yo creo que en primer lugar no están descubriendo una verdad en el fútbol salvadoreño, y si no, veamos, pues, o sea, yo a lo mejor soy muy exagerado y pueden decir, dice 0 gestión. Bueno, démosle el 20% de gestión y así trabaja ese ritmo nuestro fútbol y basta ver los partidos del fin de semana. Pero no será, bueno, no sé, ¿qué opinas vos, Rodrigo? No sé, me da la impresión. Se queja mucho el futbolista salvadoreño, no le gusta trabajar. No, pero es una afirmación muy fuerte. Pero yo creo que es una cultura que viene de hace muchos años. Por muchos años, qué sé yo cubrí entrenos y de verdad eran 2 horas al día. Entonces, a veces hacían doble turno, a veces sí tienen concentraciones, pero es la excepción, no es la regla. Y sí creo de que en otros países no solamente se trabaja esas 2 horas en cancha, hay mucho trabajo de nutrición, hay mucho trabajo de control de peso, hay multas si te pasas del peso. Entonces, hay equipos donde te obligan incluso a almorzar todos juntos, y en El Salvador es difícil hacerlo porque los clubes no tienen sedes, no tienen una cafetería, tienen que andar de nómadas. Entonces, yo creo que en parte es culpa de la cultura del trabajo de los entrenadores acá, de los mismos jugadores, pero también en qué clubes van a estar, en qué instalaciones. Si estás en una cancha una semana y otra cancha en otro, también yo creo que es todo el sistema el que atenta a que el jugador salvadoreño no pueda trabajar 8 horas en un día que debería. ¿Se parece, Marcelo, que se ponga el énfasis en el jugador y no en el sistema que señala Rodrigo, o es lo correcto? Yo creo que son las dos cosas. El sistema obviamente no ayuda, sin embargo tampoco el jugador busca otra manera de decir. Pareciera que se escuchan las historias de las grandes estrellas, que además de lo que les dan los clubes o las franquicias, ellos además hacen más análisis de video, ellos hacen más horas de gimnasio, ellos trabajan con un entrenador por aparte para generar este tipo de cambio en tu cuerpo, si necesito más hombro, más espalda o lo que sea que se necesite. Entonces yo creo que es de los dos, es decir, el jugador también podría poner un poco de su parte, aunque tuviera un hábitat que le juegue en contra a la hora de tratar de... A mí lo que me deprime un poco es que ayer hablábamos de la generación del 70 y de la del 82. Bueno, veremos mañana qué pasa con la votación en el Pleno Legislativo. Pero me niego a creer que nuestros jugadores en el año 2020 siguen entrenándose del mismo modo en el que se entrenaba en aquella época. Pero eso es lo que estaría señalando, entre otras cosas, el profesor Zarulita. Creo que no se puede meter a todos los jugadores en una canasta. Hay jugadores que sí trabajan mucho, y hay otros a los que obviamente, pues entre ellos son protegidos, que no entrenan ni se cuidan la alimentación ni nada. Y no se haga el que no es con usted la cosa. Pero es que el tema de la cultura es otra cosa, a que entrenen o que sean... el tema de la cultura pasa desde el jugador que es un talento que se está descubriendo y que llega a un sistema, como decía Chelo, podrido, a un grupo dentro del equipo que es... llevarlo por otros caminos culturales que no son los más adecuados, pero esto también requiere de un trabajo, que tú tengas una institución, un organismo, que tengas conceptos claros, que los asimiles desde que comienzas a ser un jugador de fútbol. Pero el jugador de fútbol aquí llega a un grupo, llega a un equipo y lo que hace es irse con los líderes, pero son líderes que los meten en los círculos viciosos que tiene nuestro fútbol. Si llega un técnico y me exige, vamos a darle vuelta a este técnico, no nos conviene. Si llega un técnico y se da cuenta que el grupo está muy duro y que se puede quedar sin trabajar un tiempo, pues el técnico también se acomoda y entonces ya todos comienzan a trabajar bajo
los estatus que nos tienen Y tan mal. terminas con los jugadores en una concentración de selección, chupando en una Claro, glorieta, porque lo traen. y a un federativo Sí, protegiendo a los jugadores. Esa es la Es ese fútbol justamente del que estamos hablando. Perdonen el eufemismo, ingiriendo bebidas espirituosas. Por si algunos se ofenden. Les doy otro Chupando. ejemplo. Terminás con un equipo que con diferentes entrenadores, que con diferentes cuerpos técnicos, que con diferentes administraciones, se cae en los últimos minutos y pierden con CACAF 4 o 5 años seguidos porque no puede proteger ventajas porque se cae físicamente en los últimos minutos. Bueno, muy bien. No vino Diego, pero no nos escapamos de la Mira, resaca de la semana anterior. Solo un detalle más. En realidad sí son 3. Ya repasando, el cuarto sería Medina porque dirigió un partido y el Santa Tecla lo presentó como técnico y después de jugar con el Marte presentan a Emiliano Pedroso como técnico ahora. Como auxiliar, O sea correcto. que Medina un partido. Tenemos una última afirmación del profesor Zarolite. Dice, Santa Tecla le va a costar volver a sus raíces. Ok, aquel que no